así, de clarito. O sea, usted no pretenda que la gloria de Dios se manifieste en su casa, usted no honra a Dios. Usted no pretenda que su familia esté bien si usted no honra a su esposa. No se va a manifestar la gloria en su matrimonio. Si usted no honra a su esposo, no va a haber gloria en su matrimonio. Si usted no honra y respeta a sus hijos y sus hijos no honran y lo respetan a usted, esa relación de papá, mamá, hijos no va a tener gloria. Y no va a explicar ahorita eso. Son las que me llamó la atención por la canción que estábamos cantando. Ha estado, si usted ha venido sus días y no se ha perdido los cultos, Mauricio, su hermano Mauricio, su hermano Elías, ha estado predicando sobre la honra. Él predicó, Mauricio predicó, que la honra es un principio espiritual. Que es un principio. ¿Qué es un principio? Porque es que a veces uno toma una nota, y yo lo aprendí, porque tuve que pasar la pena de tener que retroalimentar las prédicas, porque como no anotamos, voy a traer libretas de venta por templo para que anotemos. Como no anotamos, se nos olvida. Entonces dice ahí, ¿qué es un principio? Y yo dije, un principio, porque uno piensa que sabe, pero mentira, no sabe hasta que lo lee. Un principio es una norma, una regla, algo que ya está fundamentado. O sea, un principio es algo que no se cambia, que no se mueve, algo que está estipulado, es la base. Entonces una casa sin cimientos no tiene principios. Entonces es lo mismo, un principio es la honra, o sea, algo que no se va a mover nunca. Claro, pero es que en el Antiguo Testamento honraban, en el Nuevo también y en el de hoy también. Así es fácil. La honra no se mueve, por eso es importante que lo entendamos. Es una base, dijo Mauricio, que significa el peso de la gloria de Dios, que se manifiesta. Cuando usted honra, tiene la gloria de Dios en su vida. Y Mauricio mencionó varios tipos de honra. Honra a Dios, honra a la familia, honra a las autoridades. ¿Sí? Ok, eso ya les puse el día con el repaso. Luego vino Elías y predicó el jueves, y me encantó esa prédica porque, aunque él habló un montón de lenguajes, que yo sé que muchos no entendimos, pero aquí va la retroalimentación. Él quiso o dijo, ¿cómo usted y yo podemos obtener la gloria? O sea, si hubiese tenido un tema, esa prédica es, ¿cómo yo obtengo la gloria de Dios en mi vida? Y él fue muy claro. Y dice que la honra es el premio por tener temor y humildad. Y que eso y del resultado de eso tenemos la sabiduría. Pero voy a repetir. ¿Cómo puedo yo obtener la honra? El premio del temor y la humildad de la sabiduría y la honra, dijo él. Siendo humilde, nosotros obtenemos eso. Honra que es, dijo él, es alta estima, el más alto precio, dinero pagado, brillante. Este es el significado, ¿verdad? ¿Y cómo entonces, claro, tengo la honra? Fácil, dijo él, bajándose, siendo humildes, siendo sencillos, siendo entendidos y no creyéndonos más que él. Entonces usted viene y recibe el peso de la honra para poder vivir en la gloria de Dios. Ok. Antes de conocer el tema de la honra, tengo que hablar de mí, porque a veces uno quiere andar apuntando a las personas y uno no es lo que habla. Pero aquí sí les puedo decir, yo sí puedo hablar desde la honra. Porque hace 3 años, más o menos, yo no recuerdo hace cuánto llegué aquí, hace 2, pero quizás hace 3, yo no entendía que era la honra. Yo decía, ¿por qué corren a recibir a la gente? Pucha, acá lo bajan del carro. Y corren y traen a la persona del carro. Y yo decía, si se comprarle el golpea al pastor, porque si no deja uno el daño. Yo no estoy diciendo que usted, quizás usted no lo piensa. Quizás usted es distinto a mí. Pero yo decía, ¿por qué tiene que estar viviendo si Dios se manifiesta en una tabla o en una casa? Deshonra. Yo decía, pucha, esas mujeres que tienen que cocinarle todos los días al marido, eso es machismo. Y esos esposos que querían andar ahí salameros mentirosos, decía yo. La enamorado, pero no ella, sino que yo. Eso
Y yo no entendía por qué le ponía un cafecito al pastor, por qué cuando llegaba una visita le ponían un rótulo a la silla que decía reservado. Yo decía, ay sí, de seguro trae más ofrendas, y por eso él es de frente y uno atrás. Yo. ¿Y saben cómo vivía yo? Acabada, ajustando todos los meses, cómo pagar mis deudas, cómo salir, solo vivía enferma. Yo me acuerdo que mis compañeros me decían, pucha, Cari, tú pensás si vas a parir, me decía, porque a mí me da miedo enterrarte más tiempo, muy achacosa, me decían. Yo te prefiero sin hijos, mis hijos que pariente y por muerta, me decía. Que no había semana que no me enfermara. Era horrible. Yo siempre estaba enferma. Y mi matrimonio, ¿para qué les cuento? Allá salió la licuadora un día. Un día ya les ha contado, ¿para qué me vamos en la nueva? Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay honra? No hay gloria. Y donde no hay gloria, las cosas no están bien. Es impresionante el poder que tiene esta palabra. La palabra honra, pero no solo la palabra, sino que vivirla. ¿Saben que mi relación con mi papá no era buena? Yo pasaba frustrada, recordando lo malo que tenía él, las cosas que él había hecho, las cosas que mi mamá había hecho. Y esa relación mala con mi papá no me hacía compartir con él, con mi papá natural, mi papá, el que me había pedido la vida, el que me llevó a la escuela, me pagó la universidad. No me llevaba bien. Yo en el silencio, yo lo odiaba. Y no lo honraba, por supuesto. ¿Quién honrará a alguien que no ama, que no honra, que no lo entiende? Con mi mamá tampoco, porque no entendía su forma de ser. Y mucho menos podía llevarme bien con Dios, que no lo miraba. O sea, si a mi papá jugaba amigo, no lo puedo decir, te amo papá, y yo no podía ser tolerante. O sea, yo lo escuchaba y yo quería como, ay, cállese ya. Y si yo escuchaba algo y él venía y estaba diciendo algo que ni por cerca, yo le decía, no mientas que no es cierto. Grande. ¿Y saben qué estaba haciendo yo? Matándome. Menos días de vida. Porque aunque él se equivoque, aunque él me esté diciendo la verdad, mi deber es honrarlo quedándome callada. Y cuando esté sola, decirle, fíjese que no me gustó eso. No lo haga, porque no es necesario. Pero a solas, no avergonzándolo. Y yo no lo lograba. Y mi vida era un desastre. O sea, yo ganaba, yo tenía 2 trabajos, tenía un emprendimiento, mi esposo trabajaba, no tenemos hijos y no nos rendía el dinero. Cuando sacábamos los pagos, no podíamos salir. Y yo lo diezmaba, yo no traía primicias, ni llevaba cuando iba a otras iglesias. Y yo me ponía harta porque yo decía, otra vez diezmo, y no acabas de pasar el mes pasado. Otra vez primicia, ofrenda, ahora un sobre, pucha. Así decía yo. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Nada. A Dios no le importa eso, es que la obra no se va a parar. Si yo me voy, va a venir otro. Pero yo sí me voy a detener. Y yo estaba estancada. Y yo estaba detenida. Y mi vida no tenía frutos. Y yo no me llevaba bien con mi papá no me visitaba. Tengo 5 años de tener en mi casa y este año me visita. ¿Y cómo me iba a visitar y solo me iba peleando? Ahora se toma un café todas las noches con nosotros. Y estos son frutos. Y yo por eso le digo, si puedo hablarle de la honra, porque yo honro. Y porque Jesús me ha mostrado el poder y el impacto que trae esto. Y aunque parece confuso y aunque son un montón de significados, es necesario que los entendamos. A mí me encanta poner nombres a las predicas, no sé, a mí me encantan los temas. Y yo le puse a este tema honrados. Honrados. Así, honrados. Porque, no sé, me parece cool que pongan un 2. Siempre lo dicen en la iglesia. Entonces, este nombre me dice nada, entonces yo siempre lo uso cuando puedo. Glorificar, un 2. Entonces, yo le quise poner ese 2, porque siento que es de 2 días. Usted da, pero también recibe. Usted
hoy va a aprender a honrar y hoy va a entender las consecuencias de no hacerlo también. Porque es que a veces nosotros no hacemos y no entendemos lo que perdemos. Entonces, usted no da si no le dicen que va a recibir. Pero hoy yo te voy a decir qué vas a recibir si lo das y qué vas a perder si no honras. Entonces, póngame atención porque esto de aquí es un poco confuso, lo tuve que leer varias veces para entenderlo. ¿Qué significa honra? Según la prédica que trae Gladys. Honra es el valor, el respeto, dignidad que reconoce a alguien o algo. Implica tratarlo como algo valioso, como algo no común y como algo no despreciable. Esa es la honra. Si lo voy a repetir, es el valor. Es como yo defino cuánto cuesta alguien. ¿Cómo es eso entonces, Clary? Si el pastor Erwin predica, la prédica estuvo buena. Si Clary predica, no más o menos, porque este no fue el pastor Erwin. Es el valor que usted le da. A él le da más valor y a mí me da menos valor. Entonces no hay honra. Si viene David, no es que David predica, David dirige más bonito. Porque es que David no grita. Entonces a Elías usted le está dando menos valor. Eso es falta de honra. Así es. A mí me gusta cómo conduce Isaías, porque David corre mucho. Entonces está desvalorizando el trabajo de Isaías y honrando el trabajo de David. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué? A mi jefe yo no le grito, a mi esposa sí le grito. ¿A quién vale más? Esa es la honra, ¿verdad? Entonces el valor que usted le da a algo o a alguien. Luego tengo un significado de la palabra honroso, porque pareciera que honra y honroso es lo mismo, pero no. Honroso es lo que merece ese valor, o sea, es como la persona que va a recibir, el lugar. Por ejemplo, en la Biblia dice, honroso es el matrimonio, que quiere decir que el matrimonio merece honra. ¿Sí me doy a entender? El pastor es muy honroso, yo también soy honrosa. Por lo tanto, merezco honra. Y yo estaba confundida durante toda mi vida. Yo creía que honrada era la persona que no robaba. ¿Sí o no? Usted también pensaba eso, ¿verdad? Que honrado era la persona que no robaba, que se portaba bien y que no tenía cola que le pisaran, como dicen. Pero honrado o honrada es quien vive conforme ese valor. O sea, usted quítese de la cabeza que ahora el honrado es solo el que no roba. Si usted es una persona que da honra y que entiende quién es honroso, usted es honrado. ¿Sí? No es honrado el que recibe únicamente, es honrado también el que vive conforme a ese valor. Por ejemplo, yo hace poquito recibí unas flores, entonces yo le puse a la publicación, los detalles van más del que lo da que del que lo recibe. Te bendigo, le puse en el post, porque sos un hombre honrado que entiende quién es honroso y por eso da honra. Parece loco, pero son significados distintos. Ok, vamos a retroalimentar. Honra, el valor que usted da. Honroso es el objeto o la persona. Es como quien dice, no te parece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, o sea, es honrosa. La honro. Párate, que ahí viene el Papa. ¿Y por qué? Porque el Papa, porque es honroso. Honrado entonces el que lo entiende y lo hace. ¿Estamos claros ahí? Más o menos, si no lo entiende, que es un poco confuso. Ok, tengo un ejemplo más aquí. Dice que a los padres, o sea, tu papá, mi mamá, todos ellos son honrosos, porque Dios les dio autoridad y valor. Dios dar honra a los padres es obedecerlos, respetarlos, hablarles bien, cuidarlos.
Y cuando ellos reciben eso de parte de un hijo, es porque un hijo es honrado. El honrado es el que aunque no lo ven, él lo hace. Que él escucha que están hablando mal de usted, entonces te dice, disculpame, fíjate que o cambiamos de tema o me voy. Porque yo no puedo estar aquí, porque yo no pienso eso de esa persona. Cuando nadie lo ve, él se manifiesta. Y sí aplica cuando nos robamos. Por eso sale la palabra honrado. Porque cuando a mí me entregan los sobres, yo no me quedo con 3. Aunque nadie me esté viendo. Entonces yo soy honrada. Porque entiendo el valor del sobre, que es honroso, y honro la casa de Dios. ¿Sí? Más o menos. Ahí vamos. Ok. El día de hoy vamos a hablar de 2 historias. Vamos a hablar de 2 historias y yo les voy a decir más adelante por qué. La primera está en Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 4, del 8 en adelante. Vamos a hablar acerca de Eliseo y de una mujer llamada la Sunamita. Vamos a leer un poco. Cierto día Eliseo fue a la ciudad, de Sunem, y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. ¿Cómo era la mujer? Rica, ¿verdad? Después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que ese hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongamos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que él pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y decidió ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos su amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien, o sea que no era cualquier cosa, ella tenía seguridad en el lugar. Ella estaba bien establecida, era de dinero, era platuda. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Entonces ella contestó, no, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, ¿el niño qué? Murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? Preguntó él. No es ni festival, ni de luna nueva, ni de día de descanso. Pero ella dijo, no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a ella, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien tú y tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien.
Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giezi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado sobre la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Podemos seguirla, pero necesitaba leer esta historia por varias cosas. La primera es que me interesa que usted entienda que la mujer era rica y que ella construyó una habitación arriba, primero, en el primer piso, para ese hombre de Dios. Segundo, me impresiona el discernimiento que tuvo ella al entender que ese era un hombre de Dios sin que nadie se lo dijera. Otra, el discernimiento y la confianza de su esposo, porque no sé usted si le dejaría a su mujer construir un cuarto en estas alturas. Es importante entender el discernimiento que tenía este hombre. Otra cosa que me impacta en esta lectura es que ella acostó al niño ¿en qué cama? En la del profeta. Subió y acostó al niño en esa cama, y a mí solo me dice algo. ¿Han escuchado usted cuando los chiquitos o la gente de ahorita dicen: te prepararon un colchón porque uno nunca sabe? ¿Han oído eso? Ellos se refieren al dinero, tienen que estar preparados. Pero ella subió al hijo al colchón de Eliseo. Ella se preparó. ¿En qué colchón le vamos a subir nuestros problemas nosotros si no honramos? ¿En dónde vamos a poner las situaciones que nos ocurren si no construimos para Él? Mucho menos para los hombres de Dios, o para el familiar, o para el amigo. Y lo otro es la insistencia, la persistencia de ella en que Él fuera. Y no le dijo a nadie que el niño había muerto. Esta mujer me impresiona porque quiere decir que ella era entendida, tan entendida, que se aferró a la palabra que Dios le había dado y decidió creer y buscar mejor de donde vino el milagro antes de juzgar, de alegar o de contar. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar, que muchas veces nosotros no nos fijamos en el milagro que Dios ha hecho, sino que lo que comenzamos es a quejarnos. Sí, claro, pero es fácil honrar cuando se tiene. Es fácil honrar con el piso, pues. Difícil es cuando yo lo tengo. No sé, con el dinero cualquiera. Hasta yo mando a hacer una iglesia más grande. Eso podríamos decir usted y yo. Cuando escuchás que la tsunamita era rica y que por ser rica construyó un cuarto. No, ella tenía el recurso, pero tuvo primero la visión, el deseo, y luego lo llevó a cabo. Entonces, para matarnos esas ideas que a veces se nos vienen a la cabeza, voy a leerles otra historia. Y es la de que está en Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Yo sé que esta historia ustedes ya la conocen. Esta historia habla de Elías. Por ahí pasó y una pobre viejecita recogiendo su levita. ¿Se acuerdan de la dominicana? Bueno, de ella vamos a hablar ahorita. Luego el Señor le dijo a Elías:
vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. La viuda era la persona más pobre de toda Sarepta. Y él le dio la orden a la viuda, no a la rica. Le dio la orden a la que no tenía trabajo, a la que no tenía esposo, a la que no tenía cómo vivir, ni de qué vivir. Aparte de eso, estaban en sequía en el lugar. O sea, no había producción, no había siembras, no había frutas, no había nada. Entonces Dios dice, la viuda quiero que te atienda, o sea, usted y yo, cuando Él nos llamó, antes de tener la provisión. Si usted es esa viuda que está pasando ese momento duro, crítico, que no sabe cómo salir adelante, cómo suplir las necesidades, te va a llamar Él. Él te va a llamar, hoy te lo vine a decir. Si no tenés, sos el elegido. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando la leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Cuando hay sequía, Dios te pide agua. Es así. No había agua, pero Él pide agua. Ayúdame con la puerta, por favor. Él te pide agua, o sea, Él te pide tiempo cuando no hay tiempo. Él te pasa un sobre cuando no hay dinero. Él te dice creer cuando estás en prueba. Es que así funciona. Así funciona en el reino de Dios. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Te va a pedir más. Y cuando menos tengas, te va a demandar más. Y cuando menos podás, más te va a demandar. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarrón. Estaba juntando algo de leña para prepararme la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, ok, pero aquí me detengo un poco, al anterior. Seamos sinceros con Dios. No está mal decirle, Padre, me estás pidiendo, pero yo no tengo. Me estás pidiendo algo que yo no te puedo dar en este momento, porque no tengo para darte. Yo quiero darte tiempo, pero no lo tengo. Tú me bendijiste con este trabajo. Yo te pido que, si quieres ese tiempo, reubique mis horarios, me des un mejor lugar y yo te prometo, y ojo con eso, porque cuando prometemos, cumplamos. Porque Dios no te está pidiendo, vos me lo estás ofreciendo. Y Dios va a hacer los movimientos magistrales para que usted tenga el tiempo. Si usted no tiene el dinero, pero hágalo. Porque tengo que decirte que en el siguiente versículo Dios dice, por medio de Elías. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Él sabe que por temor no sembramos. Y me lo van a robar el dinero. Me lo van a robar el pastor, lo voy a pasar en unos años. Que por temor no creemos. Puchi, si voy a pedir ese trabajo y no me lo dan. Y si le digo a mi jefe y mami me corre, el temor. Entonces por eso Dios dijo, no tengan miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. En otras palabras, no te va a decir Dios que te detengas. Plantear esa situación, decirle cuál es su realidad, pero luego Él te va a decir, ok hijo, te entiendo, anda, tráeme el agua y tráeme el pan. Él no te va a decir no lo hagas, porque ahí está el misterio, ahí está la bendición. Dice más adelante, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Sigamos. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Sigamos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoró y finalmente ¿qué? Murió. Me impresionó esto porque
El de la rica se murió y el de la pobre también. El que tenía se le murió y el que no tenía también se le murió. Entonces Dios por todos lados nos agarra. Sí, hasta que entendamos quién manda y dependamos de Él. Entonces, finalmente murió. Sigamos. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre ¿qué? ¿Qué similitud, verdad? Estaba alojado, lo puso sobre la cama de la mujer que lo honró, aún sin tener nada. Ella también preparó su colchón. Sigamos. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño. ¿Y qué? Revivió. Impresionante. Entonces, con esto yo le digo a usted: no le interesa a Dios que usted no tenga, siempre le va a pedir. Y esto es lo que Él me enseñó con estas 2 palabras. Primero, si usted no tiene, Él le va a pedir, y si usted tiene, Él no lo va a hacer. Entonces usted tiene que nacerle y discernir que Él necesita, qué es lo que Él quiere, y hacerlo. Es que ese es el riesgo de tener. Él no te va a pedir. Él va a esperar que entendas que Él quiere algo y que usted y que yo lo tenemos que hacer. Porque al final el objetivo de Dios siempre va a ser bendecirte. A ella que no tenía le pidió para bendecirla. Y a la que tenía no le pidió, pero le dio una bendición aún más grande, que fue su hijo, el que ella tanto anhelaba en secreto y que nadie sabía, pero Dios se lo dio. Entonces, claro, ¿y qué tengo que hacer? Honrar. Honre. Den estima a lo que Dios estima. Aunque usted tenga, aunque usted no tenga. Porque eso se lo quise dejar bien claro. Porque a veces nosotros pensamos que porque no tenemos no debemos ofrendar o no debemos dar. Porque ofrenda no solo es dinero, quiero que entienda esto. Ofrenda es cómo usted viene, cómo usted dispone, cómo usted hace. Si usted no honra a Dios en lo que puede, tampoco lo va a hacer cuando tenga, en lo que quiere. Sí, Señor, pero si yo tuviera un trabajo, yo te diezmaría el trabajo que me des. Mentiras, no lo va a hacer. Porque el primer paso para honrar es dedicarle tiempo, espacio, el lugar, la reverencia, la adoración. Usted le honra a Dios cuando usted sabe que no tiene que decirle que se pare para orar, porque usted por inercia se para porque va a hablar con Él. Y eso no le quita dinero. Usted honra a Dios cuando usted llega a la iglesia temprano, porque sabe que en la casa de Dios se respeta y que va a iniciar un culto para Él. Entonces usted sabe que Él es honroso, usted le da honra porque usted es honrado. Es impresionante. Y a mí siempre me encanta dejar principios. Principios son como puntos específicos para los que usted puede moverse. Y vamos a ver el primero, que es la obediencia. Usted no honra si usted no obedece. Tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Dice la Biblia: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces usted lo hace por obediencia. Porque la Biblia se lo está diciendo, entonces usted la obedece. Usted a su jefe lo honra porque cuando él le da una instrucción, usted la hace. Usted honra la invitación de alguien cuando le invitan a una boda y la boda dice que inicia a las 7 y usted llega a las 6:50. Ahora las 7 en punto. ¿Por qué? Porque usted obedece el horario, entonces honra a esa persona.
Usted honra a su esposa cuando su esposa le dice no deje los zapatos tirados y usted los levanta, porque obedece. Usted honra al pastor cuando le dice traiga una ofrenda especial para el templo y usted la trae no porque el pastor la necesite ni porque Dios la necesite, sino porque usted es obediente. ¿Qué fue lo que hizo la viuda? Que aunque ella no conocía a Cristo, porque más adelante dice, cuando Eliseo le salvó a su hijo, ella dice, ahora entiendo que si eres el hombre enviado por Dios. O sea, ella no lo entendía, pero el principio de la obediencia en ella trajo ese impacto poderoso para que ella pudiera recibir ese milagro, porque la obediencia siempre te va a traer bendición. Es mejor ser obediente. Te vas a ahorrar miles de problemas obedeciendo. Te vas a ahorrar miles de circunstancias cuando obedecemos. Y eso lo dice en 1 Reyes 17:15. Pónmelo, por favor. 1 Reyes 17:15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué hizo? Obedeció. Ella lo hizo. Y entonces después de obedecer viene el premio. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Cuando usted obedece, Dios trae recompensa. A mí me impresionó eso que Dios me dijo al pastor Edwin una vez. Él nos dijo, vamos a venir a orar aquí de 6 de la mañana a 6 de la mañana. Toda la noche y no sé, me dijo. Fue complicado porque cenar toda la madrugada, orando. Y entonces ni él lo entendía, él solo obedeció. Y venimos unos cuantos. Y cuando ya eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana, creo que me acuerdo. Nosotros, pucha, es natural que me dé el reloj. Falta todavía la mitad y digo, ya tenemos como 6 horas de estar orando. Entonces el pastor salió. Y cuando regresó, él regresó llorando, me acuerdo, y se fue allá arriba con un friazo a la 1 de la mañana. Y él dijo, no, ya se puede ir. Yo solo quería ver la obediencia. Dios. Primero la de él y luego la del que quisieron obedecer. Dios nos mandó a dormir. Y digo todavía, no, yo tengo nada. Solo quería ver la obediencia. Entonces, eso me impactó tanto y me puse a llorar porque yo dije, ¿cómo si no hubiera venido por el plato de comida? Y muchas veces nosotros criticamos a aquel que cambió a Jesús y le dio un beso por una moneda. Pero somos iguales. Cuando no obedecemos y lo cambiamos a él por cualquier cosa, somos Judas. O somos aquel que vendió la primogenitura por una lenteja, por un plato de frijoles. Por no obedecer y hacer las cosas bien como se deben. Principio número 2. Aprender a darle el primer lugar a Dios. El primer lugar siempre va a ser importante. ¿Cómo vos le das valor? El primer lugar es la posición de mayor prioridad, autoridad y valor en la vida de una persona. Es aquello que ordena todo lo demás, que no es solo importante, es lo que decide, lo que guía y lo que no se negocia. Cuando la Biblia dice, dame a mí primero, dice lo primero y lo mejor, no lo que te sobra. Por eso no nos va bien. Se lo digo base experiencia. Cable, escuela del niño, Lady Bacurazao, el serio, la gasolina, la comida, todo. La doña chica que me vendió la cartera, Oriflán, Avon, al final, Dios. Y como no te gustó, Dios, yo te quería ofrendar, pero no me gusta, Padre. Provéeme más. Y viene Dios y te provee. Dice que me aumentaron. Vamos a sacar aquel televisor porque está muy chiquito. Y volviste a quedar en tu círculo vicioso de no honrar. Y entonces, no te ajusta para el tiempo porque los pastores lo roban. Pero es porque no te ajusta, porque ya tenés el trabajo, pero ahora priorizaste en cualquier cosa, menos en el primer lugar para Dios. Y ya no tenés. Pucha, la verdad es que me invitaron a un cumpleaños y viene el domingo. Y al culto. Vamos al cumple. Primer lugar. Dale el primer lugar, Padre. Él siempre va a honrar el primer lugar. Vos le das el primer lugar a tu esposa. Cuando estás hablando con el Arely, te hace una llamada de tu
esposa y se cruzan y le decís, no, espérate, me hablan, pero después, no, honrala. Decirle, dame un momentito que me está llamando mi esposa, ya te llamo. Cortar la llamada con tu amigo y llamar a tu esposa. Porque ese es el primer lugar. Cuando vos venís a tu casa y le das un beso primero a tu niño antes que a tu esposa, ¿quién es en primer lugar? Cuando la mamá sirve la cena y se la da primero a sus hijos antes que a su esposo, bueno, está en su primer lugar. Es simple. La honra es simple y se vive en todo. Si usted viene y se sube a un autobús y a la par suya se pone una anciana, una embarazada, un hombre, un borracho, uno que le lleve las axilas, al que usted le dé el asiento, ese es su primer lugar. No hay otra explicación. Entonces, a la que usted se lo dé o a la que usted se lo dé, es la honra, ese es su primer lugar. Es así en todo, y puedo seguir y no parar, no me gusta el tiempo. En Segunda de Reyes 17:13, voy a irme las mismas palabras que les leí. Creo que puso mal el cita. Segunda de Reyes, o Primera de Reyes, ¿cuál es la Primera de Reyes? 17:13. Ahí. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabo de decir. ¿Pero qué? Primero, cocina un poco de pan para mí. Primer lugar. ¿A quién se lo damos? ¿Para quién es? Es lo que va a traer el resultado. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tus hijos. Siempre lo primero va a ser para Dios. Dispóngase y déle lo mejor a Él, la mejor adoración, la mejor ofrenda, la mejor alabanza, el mejor servicio, primero para Él, antes que su cabello llegara el tiempo, antes que su maquillaje, adorarlo a Él. Hay gente que no llora para que no se le corra el rímel, o la sombra, porque primero es su belleza. Primero Él. 6. Crea dependencia de Dios. Ese es nuestro principio número 3. Depender de Él. Aunque nosotros seamos ricos, aunque nosotros seamos pobres, debemos entender que hay un punto en la vida que siempre vamos a tener que volver a depender de Él. ¿Cómo fue esto? Cuando se le murió el hijo a las dos. A las dos se le murió, tanto a la rica como al pobre. Se le murió, tanto al como el que dio por revelación como el que dio porque se le pidió. Entendieron que tenían que depender de Dios y volver a donde todo comenzó. Y por eso, los dos, tanto Eliseo como Elías, tuvieron que orar y regresar de donde todo nació, porque ellos también tenían que recordar que dependían y que aunque eran los elegidos, había alguien mayor a ellos y es Dios. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto? Cuando recibas la promesa, no olvides depender de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Padre, te encomiendo mi viaje. Voy a viajar, guárdame. ¿Entendés que aunque tu carro es 2027, el nuevo, vos dependés de Él para llegar bien? Padre, yo te pido que me provea durante todo este año para la mensualidad de mi hijo. Es depender, es entender que depender de su provisión aunque tengamos un salario. Y así puedo seguir. Y tengo que decirle antes de irme que la honra no tiene estatus, no tiene color, no tiene tamaño, no tiene peso, no tiene diferencia. Honra va a ser honra en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Adán o en el tuyo y el mío. Tenemos que seguir honrando a Dios, porque la honra es una bendición poderosa que abre los cielos. Hoy, quizás todavía no soy la mujer que construye la habitación porque no tenga tanto, pero soy caminada a hacer eso. Si me toca construirla de donde no tengo, lo voy a hacer, porque eso se trata de entender la honra.
Aquí está por si le quieren tomar una foto. Esto se lo hice para ustedes. Ambas, tanto la vida de Sarepta como la mujer tsunamita, ambas pasaron por los mismos procesos, que es lo que les acabo de explicar. Pero dice al final, honra produce revelación, vida y testimonio. O sea, no podemos honrar si no da frutos. No estás honrando si no se ve. Ahora, para que te vayas tranquilo, por si no me quieres honrar y no quieres entender qué trae la bendición, entonces te voy a mencionar rapidito qué trae la deshonra. ¿Qué consecuencias hay? Es fácil. Si vos no me amás, si vos me amás, entonces es que no me odiabas. Parece ridículo lo que acabo de decir, pero es así. Si vos llegaste temprano, ¿por qué no llegaste tarde? O sea, así. Lo mismo es, si vos honras, es porque no deshonras. Y si no estás honrando, es que sos persona de deshonra. Y la deshonra trae la pérdida de bendición. Dice que en Malaquías 2:2 dice, la deshonra corta el fluir de la bendición, aunque Dios te quiera bendecir. Dice aquí, si no oyen y no deciden de corazón dar honra a mi nombre, enviaré maldición sobre ustedes, dice Malaquías 2:2. No es que Dios sea malo, es que la honra abre puertas y la deshonra las cierra. Así de fácil. 2. Ruptura de relaciones. La deshonra rompe vínculos que Dios diseñó para protección. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Cuando no hay honra, se dañan relaciones familiares, se pierde cobertura espiritual, se acorta el gozo y se va la estabilidad. 3. Falta de autoridad espiritual. Quien deshonra no puede ejercer autoridad aunque tenga un título. O sea, puede ser muy fiel, puede ser muy pastor, puede ser muy servidor, puede hacer muy lo que quiera, pero si usted deshonra, no hay respuesta a su oración. Es simple. Porque en 1 Samuel 15:23 dice, Saúl deshonró la instrucción de Dios y Dios le quitó el reino. ¿Sí? La deshonra siempre termina en pérdida de posición. 4. Escasez y retroceso. La deshonra trae estancamiento. En Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Si usted menosprecia lo que hoy se le está diciendo, no se lo dice que hay. Se lo dice la palabra de Dios en Proverbios 13:18. Viene la pobreza y la escasez para su vida. Tremendo, pero así es. Viene la pobreza. No menosprecie lo que Dios le manda a decir por medio de su consejo. Menospreciar es deshonrar. Y el resultado es la pobreza, la vergüenza y el abrazo. 5. Se limita el mover de Dios. En Mateos 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la infidelidad de ellos. Jesús mismo fue deshonrado en su propia tierra y el resultado fue pocos milagros. Si usted hoy deshonra lo que el Padre le viene a decir por medio de mi vida, no espere ese milagro que tanto pide. Porque es que la palabra es específica y clara. La deshonra no le va a traer más que pobreza, más que desgracia y más que todo aquello que usted no quiere. Y entonces, claro, ¿y cómo hago? Porque yo no quiero deshonrar, yo quiero honrar. Regreso donde empecé con lo que dijo Elías. Bájese. Sea humilde. Aprenda de otros. Calle cuando deba callar. Siga instrucciones. No se crea que lo sabe todo. Y tírese ante los pies de Jesús y dígale, papá, yo quiero entender más la honra. Quiero hacerlo con entendimiento. Quiero acabar este mes honrándote. Y voy a comenzar desde hoy. Póngase de pie. Y digamos, cierren sus ojitos. Y antes de orar, quiero que guarde silencio y escuche esta canción. Guarde silencio. Volvemos al inicio.